Señores, es Navidad, hay que tomar cosas calientes, cosas frescas. El dominicano le encanta un sabor que de lejos lo identifica y dice, yo voy a visitar la fulana tal porque está colando. Y si te hablo de que está colando, ya tú sabes de qué nosotros vamos a hablar hoy. Hoy nosotros, señores, vamos a hablar de café y contamos con la presencia de Dilson Rodríguez. Él es fundador del Café Anibalito. Hola, Dilson. Bienvenido, Edilson. Edilson. Ay, que no le cambie el nombre, que es Mel. Está bien, ¿verdad? No le cambie. Ay. Edilson, bienvenido al Sapo en la Sopa. Para nosotras un placer tenerte aquí en casita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar aquí y compartir un poco sobre mi experiencia cafetera, ¿verdad que sí? Para todo el mundo es diferente. Mira, Edilson, tú eres de los muchachitos que desde chiquito la mamá le ponía el dedito con el café en la boca. Bueno, no. Entonces cuéntanos cómo nace tu pasión por el café. Es muy extraño, ¿verdad? Cómo uno descubre las pasiones en la vida y por eso es que yo entiendo que uno no debe de decir un no a las nuevas oportunidades y a los nuevos comienzos, aunque parezcan o suenen diferentes. ¡Ay! ¿Verdad que sí? Porque, por ejemplo, cuando a mí se me dio la oportunidad de ser un barista, yo no sabía que eso significaba. Yo dije, wow, voy a ser gerente. Yo dije, es un puesto importante. Pero después yo vi una máquina, yo no sabía cómo se utilizaba, pero yo siempre tengo una filosofía de vida que es, si tú vas a hacer la cosa, hazla bien. Entonces yo acepté esa posición de manera empírica, empecé a leer, a investigar, a pagar cursos de manera personal y a aprender. Me di la oportunidad, el chance, luego tuve la oportunidad de ponerlo en práctica, ¿verdad? Quité a que pusieron a enseñarme. Lo quité, eso fue un problema. Edison, yo te voy a preguntar algo bien claro. dominicano, porque aquí vamos a tocar distintos temas, pero el pan con café pega. ¿Eso es de gente con clase o eso es sencillamente para darte una hartura? Eso es para darte una hartura, tú sabes, porque el café es como el vino y todo tiene un maridaje, entonces no se debe... Se respeta, porque yo me comí mi café, mi arroz con habichuela y café en la tarde. ¿Arroz con habichuela y café? Sí, ¿Qué eso es de campo, es eso? eso es de campo, eso es muy de campo. Pero, por ejemplo, contestando a la pregunta de si me entraban el dedo en el café, aunque vengo de un pueblo muy cafetero, que es Juncalito, en mi casa se tomaba la segunda colada, que es el agua, como le dicen, porque mi abuela hacía el típico café en la media, ¿verdad que sí? Entonces la primera es para los adultos y la segunda es para los muchachos. Esa era la que se bebía en mi casa, que era básicamente como una Coca-Cola sin soda. Ay, mencioné, perdón. Bueno, un refresco sin soda. Sí. Entonces fue cuando me introducí al mundo del café que aprendí a tomármelo, que se toma sin azúcar. Edilson, tú sabes que yo tengo demasiadas preguntas respecto al café. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un café de origen y un blend? En dominicano, por favor, que necesito entender eso. Bueno, mira, para explicarte un poco, es lo mismo que los vinos y volvemos y caemos ahí. Cuando hablamos de un vino californiano, francés, esas son denominaciones de origen. Entonces la denominación de origen está muy arraigada a la calidad intrínseca del producto, por así decirlo. ¿Verdad que sí? De que la cultura que tiene la población de la zona, cultivando el café, la forma en que lo hace, ya tienen una cultura en base a la cosecha. Entonces cuando hablamos de blend, no necesariamente tiene que variar el origen, porque puede ser un blend de diferentes variedades cultivadas en la misma zona. Entonces eso no afecta directamente la característica del origen, por pero así que decirlo. Es un blend viejo, que un quiero blend, saber. ok. Ya respondiendo a la parte del blend, es una mezcla entre cafés que saben diferente, por así decirlo. Existen lo que son las variedades y lo que han tenido un poco de conocimiento, o han visitado un campo, o tal vez han escuchado, o si se detienen a leer en el supermercado, la bolsa de café que están comprando dice o caturra, o maragogipe, o típica. Esas son variedades, son como los apellidos de las plantas. Entonces cada una tiene un perfil de sabor totalmente diferente. Okay. Cuando tú haces un blend, tú mezclas esos perfiles. Entonces, pero no siempre es tan recomendable, si usted no tiene conocimiento, blendear los cafés, porque utilizamos un mal método que decimos de que ese café está agrio. Muchas veces que mezclamos un café barato con un café medio bueno, y eso trae a veces ciertas dificultades, sí. Incluyendo de salud sobre todo. Quiero recalcar, antes de que Kismel haga la pregunta, que un barista pasó por aquí y nos aclaró que el café no es un grano, es un fruto. Y yo acabo de cometer el error de decir grano. Quería recalcarlo por eso. Sí. Mira, quiero tocarte algo, y es que
¿por qué si el dominicano bebe tanto café, sabe tan poco de café? Sí, yo voy a responder las dos preguntas. El café viene de un fruto, pero es la semilla del fruto la que se tuesta, no el fruto directamente, porque hay cosas que no utilizamos del fruto. Dígase, la cáscara, por ejemplo. Hoy en día hay una cultura un poco creciente de hacer té con eso, pero aquí no todavía no se utiliza. Y hay otra masita que recubre el grano que se llama mucílago, que también se le retira. Entonces tú básicamente con lo único que trabajas o aprovechas es la semilla. Entonces el café es la semilla de un fruto que se tuesta. Entonces, contestándote ahora a ti la pregunta de por qué tenemos tan poca cultura, es porque nosotros viene arraigada la cultura de compra también, en que nosotros compramos por precio, no por calidad. Y nos casamos normalmente con nombres o marcas. El dominicano compra por lo que más escucha. Entonces, por ejemplo, hay una marca de vehículos que todo el mundo dice, si esa marca es para siempre, pero no se dan la oportunidad de quizá probar otra marca de vehículos. Lo mismo sucede con el café. Entonces entendemos que todo lo que hace la marca que tenemos arraigada de manera cultural ya, es lo que está bien y lo otro está mal o es diferente y no debería de ser así. Para entender un poco, el café no es amargo, como nosotros tenemos la cultura, y ahí venimos. Ni negro negrísimo. Ni negro negrísimo, porque por eso existe el color café. O sea, café, hay un color, café, que no es negro. El término el negrito es válido, se pasa, ¿verdad que sí? Pero no es en el sentido literal de la palabra. Si tu café está muy negro, quiere decir que se quemó. Entonces, eso impacta directamente en la salud. Entonces, no es solo café, también nos estamos cuidando a la misma vez. Mira, ¿el clima influye en la variación del sabor del grano del café? Es 100%. La parte de la producción es una parte demasiado sensible. Cultivar café es una parte muy compleja que la gente debería de apreciar un poco más también. Entonces, vamos a arrancar por ahí desde que cuando tú siembras una planta, no hasta el 5º año donde ya es adulta. O sea, que tú pasas 5 años dándole cariño para que esa planta crezca y pueda producir café. Entonces, luego de ahí es que se recolecta. Sí influye mucho la altitud y el clima, ¿verdad que sí? De donde se cosecha el café. En este país producimos arábica. La arábica es una especie. Y las especies hay dos en el mundo. Está la robusta y está la arábica. Aquí en este país solamente producimos arábica, que es la que se cultiva por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar. O sea que es un café de altitud. Pero hay que evaluar que tenga sombra, pero que sea una sombra controlada, porque si no es controlada, genera demasiada humedad. Entonces el café no puede producir en su punto máximo, ¿verdad? El café, porque la planta se estresa. Pero si es muy alta y no hay mucha sombra, que hay suelos un poco secos que son como de piedra, el café tampoco se va a dar porque es muy caliente y la planta recibe mucha luz solar y también se estresa. Entonces tiene que ser todo muy meticuloso y controlado. Pero una cosa, hay café que saben a agua de tenis. Hay gente que cuela el café como un agua de tenis. O sea, no es el café como tal que sabe. Puede ser, porque hay muchos factores que inciden en la calidad del producto final, ¿verdad que sí? Del resultado final. El almacenamiento, por ejemplo, hay gente que lo guarda en la nevera. Entonces, es importante recalcar que el café absorbe todo lo que está a su alrededor. Igual que el agua. Entonces, ¿el café se almacena en la nevera o se almacena directamente en una parte seca? En una parte seca y un envase hermético en donde no le entre aire, porque siempre vamos a caer como en el vino. Cuando tú te tapas una botella de vino y tiene contacto con el oxígeno, empieza un proceso que se llama oxidación. Lo mismo sucede con el café. Y normalmente nosotros compramos el café molido, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir que ya su proceso de muerte empezó. Porque si está en grano, se mantiene un poco más de tiempo. Y tú lo vas moliendo a medida que lo vas utilizando. Pero nosotros lo compramos molido en el supermercado para prepararlo en la greca. Entonces empieza a morir. Lo recomendable es que tu café no pase de una semana en tu alacena o donde tú lo tengas, que es una parte apartado de todos los que sean olores fuertes. Mira, fuera del aire tú decías que hay que certificarse para ser barista. Eso no es lo loco de que yo llegué aquí, comencé a preparar café, compré una vaina de los chinitos, comencé a darle vuelta, me hizo la espumita. Cuéntame de esa certificación y cada qué tiempo tú tienes que realizarla. Bueno, viendo TikTok tú no te haces barista. Eso es, la gente dice que yo sé de café porque yo hago un café que yo vi en TikTok. Es un poco más complejo de
de todo ese tema, porque tienes que aprender temperaturas, pH, acidez, fórmulas para preparar un café. Entonces es necesario que te certifiques en ciertas escuelas. Aquí en el país no hay, entonces debes de viajar fuera a certificarte como barista, haciendo cursos y pasando de niveles, porque tú empiezas como básico, después intermedio, después avanzado, después te hace catador, Q-Garder. Son muchos niveles en los cuales se te van muchos años. Anualmente tú tienes que actualizarte con las reglas de café, de preparar café. Eso es si tú estás bajo las reglas del SCA, ¿verdad que sí? Porque hay muchos baristas amateur. Y yo respeto a todo el que dice que sabe de café. ¿Tú recomiendas que se consuma lo que no se conoce? 100%. Yo siempre le digo, nosotros en nuestro local impartimos clases de barismo básico para que la gente aprenda cómo se debe preparar un café, cómo debe de saber que no es necesario ponerle azúcar. Y yo le digo, no hay necesidad de casarse con una marca. Esto es prueba y es error. Usted va a encontrar el suyo, pero no se acomode. Siga dándole la oportunidad a nuevas cosas. Y ya si usted entiende que con este que yo me siento mejor, pues con eso usted se queda. Pero entiendo que hay que darle la oportunidad a probar nuevas cosas sin fijarse no necesariamente en cuánto cuesta, sino en cómo me hace sentir. Porque es como que hay gente que se lo toma el café porque es una obligación. Yo me bebo ese café porque me duele la cabeza, pero eso sabe malísimo. El que me den, yo me bebo. Mira, tú acabas de tocar una parte lindísima. Me lo bebo porque me duele la cabeza. Hablemos del efecto que produce el tomar café de manera excesiva, porque en una época era prohibido. Entonces, tócame esa partecita. Bueno, lo de las prohibiciones pasó como 6 veces aproximadamente, pero duró muy poco, porque fue por ignorancia de la época, siglo XIV, hasta el siglo XVII aproximadamente, en donde eran temas religiosos y políticos. Por ejemplo, en la Meca se prohibió el café porque los líderes políticos entendían que tomar café te abría mucho la mente. Entonces a ellos les daba miedo que se reunieran en los cafés a hablar de política y pudieran conspirar en contra de los gobiernos. O sea, que pensaban que te hacía más inteligente. Pero ¿y el dicho del que el café pone a los muchachos brutos? ¿Seguimos todavía con él? Es que son ignorancias, son temas de ignorancia. Lo recomendable sí es tomarse máximo 5 tazas de café al día, pero yo entiendo que nadie llega a ese límite. Quizá aparecerán sus personas, ¿verdad que sí? Pero un tema importante de recalcar es que lo que nos hace adictos es la cafeína. Entonces, los niveles de cafeína en el café están presentes de acuerdo al tiempo de extracción que tenga el café, de contacto que tenga el café con el agua. Hay gente que dice, por ejemplo, yo me tomo 5 expresos porque es el café que me despierta y me da más energía porque es el más fuerte. Que sea más fuerte no quiere decir que tenga más cafeína. Eso es importante recalcarlo también, porque es más el efecto mental que lo que es realmente biológico. ¿Y cómo se identifica cuando un café es fuerte y cuando un café directamente tiene mucha cafeína? Bueno, el método de preparación. Si sale de una máquina de espresso, son los cafés más bajos en cafeína. Dígase cappuccino, espresso, americano. Ya los cafés, de acuerdo al tiempo de contacto con el agua que tengan, van teniendo mayores niveles. Por ejemplo, la greca tiene un poquito más de cafeína que la máquina de espresso. La prensa francesa tiene muchísimo más que la greca porque tiene un mayor tiempo de contacto con el agua. Entonces eso va elevando un poco. Por ejemplo, el café que tiene mayor concentración de cafeína, que tiene 60 mililitros aproximado, es el cold brew, que es un café que se infusiona en agua durante 24 horas antes de tú tomarlo, que es un café negro frío. Está muy de moda en Estados Unidos, por ejemplo, y necesita un boost de energía un poco elevado, pero nada como la gente cree. Ahora, lo de la taquicardia y todo eso, muchas veces que se toman café blendeados con café de peor calidad, por ejemplo. Entonces hay que quemar el café, y cuando tú quemas el café, tú matas todas las propiedades buenas que pueda agregarle a tu cuerpo, porque para los que no saben, el café sirve como antioxidante para la gente que tiene cáncer, por ejemplo, o para tú cuidarte. Es un digestivo, o sea, te ayuda en la circulación, el tema circulatorio, es un energético natural, pero no tan invasivo. Tiene muchísimas cosas buenas, pero si tú ya empiezas a mezclarlo con azúcar, con leche evaporada, hay gente que le pone muchísima vaina, un polvo blanco ahí que demora del nombre. Mira, Edilson, otra cosa. En base a tu experiencia, para ti, ¿cuál es el perfil del país que tiene el sabor más exquisito que tú hayas aprobado en tu vida? Sé realista.
los cafés africanos. Pues para los que no saben, el café viene de África. Entonces, yo tuve la oportunidad de probar un café de variedad geisha, que lo pueden buscar ahí, son de los cafés más caros, pero por su perfil en taza. Aquí en este país ese café sería un agua de tenis, básicamente, porque las notas que tiene es a un té de limón. Lo impresionante es que un café sepa té de limón, pero no todo el mundo sabe apreciar eso. Entonces ahí es que vamos con el tema de la cultura. Estamos muy acostumbrados a las variedades básicas, entonces, pero el más exótico y con mejor perfil y taza que yo he probado ha sido ese café. Hablemos del café que tú estás produciendo y cómo nace esa idea, ese sueño, ese proyecto. Bueno, Don Anibalito es una marca local, 100%, en donde nosotros nos enfocamos muchísimo en la calidad de lo que producimos, ¿verdad que sí? Porque haciendo un paréntesis, y para mí es un dato importante, es que nosotros, siendo país productor, somos de los mayores importadores de café al país. Entonces eso es un dato un poco decepcionante, porque lo que importamos es muchísimo más malo que lo que producimos. Entonces seguimos con la cultura de sacar lo bueno y traer lo malo, porque me imagino que la forma de pensar, el dominicano no va a pagar lo que cuesta eso, entonces mejor mandárselo a un gringo que va a pagar el doble. Entonces Don Anibalito nace como para cubrir esa necesidad, sobre todo con una misión social de apoyar, ¿verdad?, a los pequeños caficultores a nivel nacional. Y empezamos en Juncalito, pero pensamos expandirnos a nivel nacional a medida que crezca la demanda. Y nace con esa misión también de educar. Por ejemplo, nosotros en nuestro local impartimos clases, que lo mencioné anteriormente, a un precio súper accesible, porque el objetivo es que vayan todo el que pueda, para que aprenda. Y que si tú haces algo, no lo hagas por ignorante, sino por tu propia cuenta y voluntad, que sabiendo que tú lo estás haciendo mal, igual tú decides seguir haciéndolo. Entonces, para mitigar un poco ese tema, entonces también es una marca, abarcamos muchas cosas. Las redes sociales de Don Anibalito. Así mismo nos pueden encontrar Don Anibalito RD, estamos en Instagram y en TikTok. Ahí. Mira, le cuesta mucho al productor de café introducirse al mercado dominicano y también aprovechar el tema de la exportación. El tema de la exportación sí es muy complejo, pero lo de venta en el mercado para el productor siempre la lleva un poco más fácil, sobre todo ahora que los precios están en las nubes. Hoy en día el café se ha convertido en un privilegio para los que puedan tomarlo, dado la alza de los precios que han tenido en el mercado mundial por muchos factores. Entonces los productores se están viendo ahora muy beneficiados en ese sentido. Sí es difícil exportar el café, porque siempre hay que viajar, hay que tener un poco ya de conocimiento un poco más técnico, y siento que eso también nos falta en el campo, el tecnicismo en los métodos de producción, que sean menos invasivos el medio ambiente, que sean más amigables, que utilicemos menos fertilizantes químicos y sean más naturales. Es todo un tema. Entonces eso también complica un poco el tema de la logística en la producción. ¿Y por qué es tan inestable el precio del café? El precio fluctúa a diario en la bolsa de valores de Wall Street. Eso es en Nueva York. O sea, tú tienes una gente que nunca ha ido a una finca de café, tal vez, diciendo, tú sabes que en Brasil llovió poco esta semana. Eso puede que afecte la producción del siguiente mes. Entonces ahí ya empiezan las predicciones, y en base a predicciones los precios diariamente suben. Toman decisión a lo loco prácticamente. En teoría. No, perfecto. Señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final del Zapa una Sopa. Nosotros nos encontramos mañana por aquí, por Full 94.1 FM. Mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bye, bye. Te quitamos